Buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos entonces a esta nueva reunión académica de Asocoltórax. Hoy tenemos la revisión de un tema muy interesante y que cada vez cobra mayor relevancia para nosotros porque tiene que ver con el manejo de una gran cantidad de patologías por las que nos consultan cada vez con más frecuencia y que tienen que ver con la simpatectomía, con la que todos estamos muy relacionados y que conocemos muy bien, sobre todo para la hiperhidrosis. Sin embargo, hoy el doctor Nicolás Torres, que todos recuerdan por su excelente charla de tratamiento del hipo, nos va a hacer una revisión muy concreta, pero también muy a profundidad del estado actual del manejo de estas otras indicaciones. Entonces, los dejo con el doctor Nicolás. Muy buenas noches a todos. Ahí se escucha bien, profe. Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar hoy de simpatectomía torácica. La idea es conversar sobre algunas indicaciones alternativas a la hiperhidrosis. Para esto hemos construido una charla pues lo más dinámica posible con el doctor Juan Carlos Garzón. Ahora esto me pasa aquí. Bueno, vamos a utilizar este decálogo que es básicamente hablar un poco de la historia, de la anatomía relevante y los efectos fisiológicos de la intervención de la simpatectomía, de las indicaciones alternativas, de la situación local y de algunos aspectos clave pues, que me gustaría llevar a la casa. Lo primero es hablar sobre la historia porque la simpatectomía es un procedimiento muy antiguo. Digamos que la primera descripción que se hizo fue alrededor de 1889 por Alexander y fue una indicación para manejo de un problema neurológico, que era la epilepsia. Esto progresivamente fue evolucionando dado la comprensión de la función del sistema simpático a nivel corporal y aparece en 1896 Ionesco, que es un punto muy importante del cual vamos a hablar porque fue una de las primeras personas que consideró que el sistema simpático podría estar involucrado en la función cardiovascular y este tópico lo vamos a tocar en profundidad. De la misma manera, Francois Franken en el 1899 lo utilizó en el glaucoma y finalmente Kotsarev en 1920 lo utilizó para el tratamiento de la hiperhidrosis, que es hoy en día la indicación más frecuente de simpatectomía en el mundo. Cuando nosotros miramos la anatomía relevante y los efectos fisiológicos, es importante comprender varias situaciones. Esto es una división esquemática del sistema nervioso. Lo que nos interesa principalmente es el sistema nervioso autónomo o autonómico, que básicamente está dividido en sistema parasimpático, sistema simpático y entérico. En este caso vamos a hablar del simpático. El simpático es una composición o un puente, ¿cierto?, entre la función del sistema nervioso central y la función de algunos órganos efectores. Es por eso que está constituido predominantemente como unos nervios asociados, unas fibras nerviosas asociadas a ganglios, y estos ganglios van a tener una comunicación a través de nervios esplácnicos con diferentes órganos, ¿cierto? Y también van a tener una comunicación directamente con la médula espinal que va a estar dada por dos tipos de ramos. Entonces, esto es un sistema, digamos, es un circuito que tiene unas fibras que van a ser fibras mielínicas, ¿cierto? Que van a ser las fibras blancas que van a comunicar los estímulos en la parte preganglionar, es decir, antes del ganglio, y unos ramos grises que son amielínicos que van a comunicar el ganglio de forma postganglionar y de esta manera, digamos que se va a nutrir la información que se obtiene a través de esas fibras somáticas, a través de la cadena simpática y cómo se van a dar esos efectos. Muy importante tener en cuenta la posición anatómica. La cadena simpática está ubicada en la parte lateral de la columna vertebral de ambos lados y va a tener además conexiones con el sistema nervioso periférico, específicamente con nervios motores, como los nervios intercostales, y esto va a ser un punto clave cuando nosotros intervenimos la cadena simpática. Si nosotros miramos este estudio de Van Lomen, esto es una esquematización de la cadena ganglionar simpática en donde vemos la conformación entre fibras ganglionares y ganglios como tal. En estos ganglios es donde, digamos, se reúne esa información. Y estos ganglios van a tener una característica particular. La primera es que pueden estar conectados con esos nervios efectores, como los nervios intercostales, por ramas ascendentes y descendentes. Y de la misma manera, estos nervios intercostales pueden estar comunicados entre sí y tener digamos, un puente para que se comuniquen estos ganglios simpáticos. Adicionalmente, se encuentran unas ramas que van a ser los nervios de Kunz, que se ubican predominantemente en los primeros ganglios, es decir, los más superiores torácicos, y estos van a tener una relevancia muy importante en la tasa de recurrencias que se van a presentar cuando nosotros intervenimos la cadena simpática.
hay que hablar específicamente sobre el ganglio cervicotorácico o ganglio estrellado, que va a ser la fusión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. En algunas ocasiones, solo en el 5% de los casos, también podría estar involucrado el segundo ganglio torácico y que generalmente se ubica en el primer espacio intercostal. Y de la misma forma, los nervios de Kunz van a estar presentes más o menos entre el 26 al 68% de los casos, van a estar paralelos a las venas intercostales y van a generar una comunicación entre el segundo nervio intercostal y el primer ganglio o el segundo ganglio. Si nosotros miramos esta descripción, digamos, de la evaluación anatómica, esto es un estudio que se realizó en cadáveres, entonces encontramos que existe una importante representación de un ganglio T2 que puede ser normal, que solo se presenta en un tercio de los casos, y que este es el que presenta más ramas ascendentes y descendentes también en un tercio de los casos y que progresivamente ese porcentaje va disminuyendo a medida que la cadena simpática se distribuye de craneal a caudal. Existen muchos efectos del sistema nervioso simpático y estos van a depender de diferentes niveles ganglionares. Y es importante tenerlo en cuenta porque algunos efectos son, digamos, activadores y otros son depresores. Digamos, lo que nosotros conocemos habitualmente es que el sistema nervioso simpático ocasiona dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contractilidad miocárdica, genera vasoconstricción de los vasos periféricos, pero en algunos sistemas como el gastrointestinal va a disminuir el peristaltismo o va a relajar el músculo detrusor. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a realizar una intervención quirúrgica sobre esa cadena simpática, porque eso es lo que va a determinar cuál es el efecto que nosotros tenemos al bloquear esa conducción simpática, pero también cuál es el efecto, digamos, compensador que va a generar, digamos, el organismo a través del sistema nervioso autónomo para poder, digamos, compensar la ausencia de esa activación del sistema simpático. Muy importante tener en cuenta que el sistema simpático tiene que ver con los cambios hemodinámicos, respiratorios y cutáneos a nivel corporal general. Y esto quiere decir que cuando nosotros intervenimos la cadena simpática, encontramos que al realizar una sección o una exéresis de los ganglios, como lo vamos a ver a continuación, va a haber una variación en la frecuencia cardíaca, va a haber una variación en la presión arterial tendiendo a la disminución, y esto va a ser directamente proporcional al nivel intervenido, es decir, entre más alta la intervención, más impacto se tiene tanto en la frecuencia cardíaca como en la presión arterial. Y también es diferente cuando nosotros hacemos la exéresis de los ganglios versus solo la sección de los ganglios. Esto es importante, lo veremos a continuación. En cuanto a la parte respiratoria, como lo dije anteriormente, se tienen muchos efectos de la cadena simpática a nivel bronquial. Al realizar una sección de la vía simpática se va a tener un aumento de la resistencia de las vías respiratorias y eso puede generar un impacto en el volumen expiratorio forzado en un segundo en los primeros 6 meses de algunos pacientes. Y a nivel cutáneo va a haber un aumento significativo del flujo sanguíneo a nivel de los pulpejos, la temperatura cutánea va a aumentar y va a haber una disminución de la vasoconstricción. Todos estos fenómenos van a ser importantes al respecto de las indicaciones que vamos a hablar alternativas a la simpatectomía. Asimismo, la simpatectomía tiene una relevancia en el dolor porque la activación simpática va a ocasionar una hipersensibilidad vascular cutánea y va a tener una mayor respuesta excitable dependiente de la noradrenalina. Esto hace que cuando los pacientes tienen síndromes dolorosos crónicos y se asocia la relación con el sistema simpático, va a haber una percepción alterada de los nociceptores, va a haber alteraciones somatosensoriales que van a cambiar la percepción de las funciones motoras, va a haber un acoplamiento simpático sensorial que básicamente lo que traduce es que pueden haber algunos estímulos sensitivos que desencadenen respuestas simpáticas y que esto se asuma cerebralmente como dolor, y de la misma forma sensibilización dolorosa central, y es que los estímulos propios de esos órganos somáticos van a generar activación del sistema nervioso simpático y puede ser traducido, digamos, a nivel de la corteza frontal como una sensación dolorosa. Por eso, digamos que tiene cabida dentro de algunos tipos de dolor. Existen unos tipos de procedimiento que es importante tener en cuenta y esto sobre todo es como para entender más o menos cómo es la distribución de la literatura, porque cuando nosotros buscamos, digamos, en las diferentes bases de datos, se encuentra que la distinción que se hace en general es entre simpatectomía y simpaticotomía, teniendo en cuenta que la simpatectomía sería la sección más la exéresis de los ganglios que uno va a intervenir y la simpaticotomía va a ser simplemente la sección. Pero cuando nosotros lo miramos en la literatura, algunos autores incluyen dentro de la simpaticotomía el clipado de la cadena simpática, que se ha considerado un procedimiento que lo que busca, ¿cierto?, es darle como una temporalidad al bloqueo simpático, y el bloqueo de la cadena simpática que lo hacen principalmente los intervencionistas.
Y adicionalmente hay tres factores que es importante tener en cuenta. Uno es la lateralidad. Digamos que la pregunta que uno se hace es si es importante realizar el procedimiento de un solo lado versus los dos lados o de un lado primero. Se está escuchando como el eco, no sé si se activó algún micrófono. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Entonces, la lateralidad es importante tenerla en cuenta con varias situaciones. Lo primero es que cuando hablamos de intervenciones que van a modificar o que van a generar impacto en la parte hemodinámica, es muy importante tener en cuenta que los procedimientos bilaterales, como lo veremos a continuación, tienen un mayor rendimiento. Adicionalmente, digamos que tradicionalmente, y lo veremos en un video más adelante, la recomendación sobre todo para patologías cardiovasculares agudas ha sido realizar el procedimiento principalmente o primariamente del lado izquierdo. Esto ha dado pues el pensamiento de que existe una posibilidad de mayor descompensación hemodinámica durante el transoperatorio, lo cual lo vamos a discutir, pero es una cosa que no tiene tanta validez en la evidencia. La otra situación es el uso de energías. Siempre se tiene en cuenta el uso de energías por una razón, y es porque la capacidad de difusión que tiene el calor alrededor de los tejidos podría condicionar, digamos, complicaciones como el síndrome de Horner cuando se interviene el tercio inferior del ganglio estrellado versus utilizar una energía monopolar, ¿cierto?, que genera mayor dispersión. Esto lo evaluó primero la doctora Callejas en un estudio español, y básicamente lo que ellos encontraron es que cuando se utilizan bisturís ultrasónicos, se mejora la visibilidad, hay un poco mejor de control de la hemostasia y el paciente tiene menos dolor posoperatorio, pero no altera o no genera una modificación importante en la tasa de complicaciones. De la misma manera, el doctor José Rivas Milanés comparó ambos instrumentos y se dio cuenta que no existía una diferencia significativa. Por último, y quería hablar de la estelectomía, porque esto lo vamos a hablar sobre todo en arritmias cardíacas. Esto básicamente constituye la sección parcial del ganglio estrellado y siempre ha existido una inquietud al respecto de si el efecto fisiológico deseado, sobre todo en patología cardiovascular, tiene que ver con la sección del ganglio estrellado o no. Y esto, digamos que tiene varias formas de verse. Una forma es verlo desde la perspectiva teórica. La primera situación es que cuando se evalúan patológicamente los ganglios que se han intervenido quirúrgicamente en situación, por ejemplo, de arritmias ventriculares, se encuentra que los pacientes que se llevaron a estelectomía tenían una infiltración importante de linfocitos T en ese ganglio, en ese tercio inferior del ganglio estrellado. Y esto hace que puedan desencadenar una mayor tasa de recurrencias debido a un proceso inflamatorio. Esa es, digamos, la hipótesis que utilizan los autores. Pero también hay otra situación fisiológica, y es que cuando uno mira esta descripción que hicieron en la Universidad de California, de la sede de Los Ángeles, que son quizás las personas que más han estudiado este tema en arritmias, uno se da cuenta que la relación que ellos diagraman es que existen unos estímulos efectores que vienen de la médula ósea y del sistema nervioso central, de la médula espinal, perdón, y del sistema nervioso central como tal, que van a pasar a través del ganglio estrellado y que finalmente van a generar unos estímulos de respuesta en la cadena simpática ganglionar intracardíaca. Entonces, ellos lo que proponen es que siempre esos estímulos van a pasar a través del ganglio estrellado y que por eso, digamos, es importante hacer la intervención a nivel de este ganglio. Bueno, vamos a seguir un poco y ahorita les voy a mostrar un video sobre más o menos ellos cómo proponen hacer el tratamiento. Empecemos con las indicaciones alternativas. La primera indicación alternativa que quisimos tratar es el blushing facial. Este es un fenómeno que básicamente ocasiona aumento del flujo cutáneo y vasodilatación, especialmente craneofacial, y esto está dado por estímulos como la hipertermia o algunas situaciones emocionales estresantes. Es importante tener en cuenta que esto se ha asociado como un fenómeno común a la hiperhidrosis, pero que también puede presentarse de forma aislada. Esto, la cirugía simpática, digamos, se ha utilizado como un tratamiento más o menos desde 1985 y no existe realmente un consenso de cuál es el nivel ganglionar a intervenir, y tampoco existe un consenso. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que están asociados a hiperhidrosis craneofacial y otros no. Entonces, existen, digamos, diferentes alternativas. La que más comúnmente se encuentra en la literatura es principalmente la resección del segundo ganglio, R2 o T2, dependiendo de cómo lo estemos caracterizando, si en cuanto a las costillas o a la columna vertebral.
Yo quería mostrarles, digamos, dos estudios que son importantes al respecto de esto, y es que básicamente lo que resume este ensayo clínico controlado de 100 pacientes es que no existe una diferencia significativa cuando uno hace T2 o T2 o y T3 para el tratamiento del blushing facial. Ambos tratamientos van a generar unos resultados satisfactorios en el seguimiento, que en este caso fue de un año, de más o menos de un 85%, pero con una tasa de recurrencias importantes de hasta el 30%. Adicionalmente, miramos esta revisión sistemática. Esta revisión sistemática lo que muestra es que la tasa de respuesta al tratamiento en un seguimiento casi de 2 años es más o menos del 80%, con una satisfacción del resultado de hasta un 85%, pero que puede tener una tasa de recurrencias de hasta el 43%. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es algo que tenemos que explicarle a los pacientes. Los pacientes con blushing facial aislado que no está asociado a hiperhidrosis pueden tener una tasa de recurrencia del 30 al 43%, y esto digamos que hay que hablarlo con el paciente. Las segundas condiciones que queremos hablar es de la patología cardiovascular. La patología cardiovascular, vamos a hablar de 3 tópicos: la angina cardíaca, el espasmo coronario y las arritmias ventriculares. En cuanto a la angina cardíaca y el espasmo coronario, hay que tener en cuenta que cuando miramos anatomofisiológicamente la cadena simpática, los ganglios del 1 al 4 van a estar involucrados en la frecuencia, en el ritmo y en la contractilidad cardíaca. Y que cuando se presentan fenómenos de muerte súbita, que pueden estar dados por fenómenos arrítmicos o de oclusión vascular, va a haber presencia de una hiperinervación simpática. Y este es el concepto teórico por el cual este tipo de procedimientos funcionan en estas patologías. Cuando vemos la angina cardíaca, esto es una revisión sistemática en donde se concluyó que en los pacientes que se intervenían con simpatectomía de T2 a T4, los pacientes mejoraban los síntomas y la calidad de vida, incrementaban la capacidad para el ejercicio, y esto redundaba en mejorar la calidad de vida y los síntomas, y que además se considera un procedimiento seguro y con una baja tasa de complicaciones perioperatorias. Por lo tanto, debería tenerse en cuenta dentro del arsenal que se utiliza para el tratamiento de estos pacientes. Cuando le hablamos de espasmo coronario, esto es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, donde comparamos la mejor terapia médica posible versus simpatectomía, con un seguimiento de 2 años. Y este es muy interesante porque las conclusiones hablan sobre que la simpatectomía puede disminuir los eventos cardiovasculares mayores al compararla con la mejor terapia médica posible. Y vemos una diferencia muy importante, y es que los pacientes sometidos a simpatectomía tuvieron 16.2% de eventos cardiovasculares mayores y cero mortalidad en 2 años de seguimiento, versus los pacientes que tenían terapia médica exclusiva, que tuvieron 61% de eventos cardiovasculares mayores y una mortalidad del 14%. Arritmias cardíacas es un punto clave, digamos, en la simpatectomía, sobre todo porque hoy en día se habla cada vez más sobre la posibilidad de utilizar la simpatectomía en un escenario no necesariamente en la recurrencia o en la refractariedad de las arritmias, sino también, como lo veremos más adelante, en una posibilidad de hacer incluso prevención primaria. Esto sobre todo se ha tratado con arritmias hereditarias. El primer estudio que está arriba, que es el del doctor Basegui, esto es una cohorte retrospectiva multicéntrica que incluye más o menos 121 pacientes con un seguimiento de un año. Y él encontró que los pacientes que se sometían a denervación cardíaca, que se hace principalmente una intervención de T2 hasta T4, incluyendo la resección del tercio inferior del ganglio estrellado, los pacientes tenían resolución completa hasta en el 58% de los casos de las arritmias ventriculares, tenían una mortalidad en el seguimiento de más o menos el 25%, comparado con un 40% que es lo habitual, y una suspensión de la medicación antiarrítmica hasta en un tercio de los casos. Y las indicaciones, digamos, que ellos utilizaron para este caso fue principalmente taquicardia ventricular monomórfica refractaria al tratamiento o tormenta eléctrica debida a taquicardia ventricular. Ellos concluyen que la simpatectomía es un procedimiento que es efectivo para el control de síntomas, para disminuir los episodios arrítmicos y además las descargas del cardiodesfibrilador implantable, que veremos que tiene un punto importante en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. La otra indicación sería el síndrome de QT largo, que es una de las causas de muerte súbita. Esto es una cohorte retrospectiva del doctor Schwartz, en donde se encontró que después del procedimiento realizado, 48% de los pacientes quedaron asintomáticos, los eventos cardiovasculares disminuyeron un 91% y solo el 7% desarrollaron episodios de muerte súbita. Eso significa que esto le puede cambiar la posibilidad de tener eventos de muerte súbita a los pacientes, y además mejorar el control de síntomas. Pero no solo eso.
Ahmed publicó una revisión muy interesante al respecto de cómo funcionaba la injuria miocárdica en cardiomiopatía dilatada, es decir, en cardiopatía estructural y adicionalmente en cardiopatía isquémica. Y entonces uno ve que cuando los pacientes se llevan a una simpatectomía bilateral, los pacientes tienen una mejoría de la fracción de eyección ventricular del lado izquierdo, tienen menos necesidad de cardiodesfibriladores implantables, su clasificación de la NIJA disminuye y el uso de antiarrítmicos también disminuye. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ir pensando y hablando con los grupos multidisciplinarios cuál es el momento correcto para llevar a estos pacientes a cirugía, dado que posiblemente una intervención un poco más temprana podría mejorar los desenlaces en patología cardíaca estructural. Colombia no es una localización, digamos, exenta del uso de este tipo de terapias y diferentes tipos de publicaciones al respecto de las arritmias cardíacas. La primera serie que se publicó en el país fue una serie encabezada por el doctor Telles del grupo de la cardio. Ellos reportaron 20 pacientes, en los cuales 6 de estos eran casos de tormenta eléctrica y 8 pacientes eran de enfermedad de Chagas, lo cual es un número bastante alto, dado que la serie de Basegui tenía solo 12 pacientes. Y se encontró que los pacientes en un seguimiento a 3 meses tenían una resolución de las descargas del cardiodesfibrilador hasta en el 90% y un 100% de resolución de las tormentas eléctricas. Luego, el doctor Mauricio Velázquez publicó 2 trabajos, un primer trabajo con 6 pacientes, en donde demostró que los pacientes tenían una mejoría sintomática en todos los casos y una reducción del 90% de las descargas del cardiodesfibrilador implantable. Luego completó ese estudio con un estudio observacional retrospectivo, interviniendo nivel T2 con simpaticotomía. Los casos de la cardio son con simpatectomía. Y en este caso encontró una disminución significativa de las consultas a urgencias de los pacientes, con una disminución de las descargas del cardiodesfibrilador y con una baja mortalidad en el seguimiento, que fue del 26% comparada con el 40% que les había comentado y que es muy similar a la literatura que se presenta a nivel del mundo. En este año, el doctor Carlos Rodríguez de la Universidad Militar presentó una serie de casos, de esos 2 de Chagas, en total 6, en donde les hizo una intervención quirúrgica del nivel T2 a T4 y encontró que todos los pacientes tuvieron una resolución completa de la tormenta eléctrica. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que la experiencia en Colombia demuestra que en la población que nosotros tenemos, la simpatectomía torácica es efectiva y segura para el manejo de las arritmias ventriculares refractarias. Pero digamos que la evidencia que se acumula hasta ahorita nos muestra varias cosas. Primero, que la simpatectomía es un procedimiento que se debería implementar en enfermedad estructural como en arritmias hereditarias, que la intervención quirúrgica más expedita o que se utiliza más en la literatura para este caso va a ser la resección de los ganglios T2 a T4, incluyendo el tercio inferior del ganglio estrellado, que los mejores resultados se obtienen realizando la cirugía de forma bilateral, que podría incluso ser parte de la prevención primaria en los pacientes con arritmias cardíacas hereditarias y que eso va a contribuir a una mejor salud mental de los pacientes. Esto se los voy a hablar en una parte más adelante. Me gustaría mostrarles este video. Esto es un video que realizan el mismo grupo de la Universidad de California en Los Ángeles, en donde ellos muestran el tipo de procedimiento que ellos hacen para el manejo de las arritmias en su centro de arritmología. Y ellos básicamente lo que hacen, en este caso con robot, es disecar las pleuras, disecar el nervio, seccionar las pleuras, individualizarlo. Y una parte muy llamativa, que digamos es algo que se hace con bastante frecuencia en algunos servicios de acá de Bogotá, es disecar el tercio inferior del ganglio estrellado y hacer una sección de ese ganglio estrellado en ese nivel. Esto pensando en esa perspectiva teórica que hablamos inicialmente. Cuando se realiza este procedimiento, ellos complementan esta intervención realizando una incisión de 5 centímetros a nivel de la parte costal con el objetivo de disecar y seccionar todos los nervios de Kunz y con esto disminuir la probabilidad de recurrencia. En la serie de ellos es muy importante tener en cuenta que ellos hacen esta intervención eh, eh, con varios puertos, primero, y segundo, dejan un drenaje torácico, que vamos a ver luego al final cuando hablemos de la situación local, que tenemos algunas diferencias con ellos. Cambiando de tema un poco y hablando un poco del dolor crónico, entonces tenemos la esplanectomía. La esplanectomía
Es un procedimiento que principalmente se ha comparado con la neurólisis del plejo celíaco. Esto se debe a una composición que tiene la cadena simpática, en donde la conjunción de fibras de T5, de los ganglios de T5 a T11 van a generar un gran nervio esplácnico que principalmente en un tercio de los casos va a estar de T5 a T9 y por eso esta es la intervención más común, esos niveles ganglionares. Aquí hay 3 estudios que básicamente lo que muestran es que cuando los pacientes tienen dolor crónico, sea por causas oncológicas como el cáncer pancreático o por causas benignas como la pancreatitis crónica, la esplanectomía demuestra varias cosas. Primero, que es efectivo y no inferior a una neurólisis del plejo celíaco. Segundo, que disminuye el consumo de opioides. Tercero, que los pacientes empiezan a mejorar la calidad de vida después de una semana del procedimiento y tienen una disminución significativa en las escalas de dolor. Y que en este caso la selección de los pacientes es importante porque algunos pacientes que tienen consumo crónico de opioides para el dolor crónico van a tener una menor efectividad de la cirugía, bajando hasta un 40% la efectividad. Entonces, en este caso, digamos que la selección de los pacientes es importante. Otra situación es la isquemia de extremidades. A pesar de que el sistema simpático está involucrado en la vasoconstricción de las arterias periféricas o, bueno, de las extremidades, vemos que la intervención del sistema simpático, a pesar de que genera una mejoría muy importante en las primeras, digamos, en los primeros meses de la enfermedad, este beneficio no es sostenido en el tiempo. Esto se ha demostrado en 3 escenarios principales. El primer escenario sería la enfermedad de Raynaud o el fenómeno de Raynaud, ¿cierto? El otro sería la isquemia digital y el tercero sería la obstrucción arterial de las arterias de las extremidades. ¿Qué encuentra uno en estos escenarios? Que la simpatectomía mejora significativamente el flujo vascular, que inclusive cuando se compara con los sujetos sanos no hay diferencias en los primeros meses, pero que en el seguimiento de la enfermedad empiezan a aparecer otros fenómenos fisiopatológicos que condicionan la recurrencia de la enfermedad. Es por eso que, por ejemplo, cuando lo miramos en enfermedad de Raynaud, el beneficio inicial es del 92%, pero en el largo plazo, generalmente más allá de los 6 meses, el beneficio puede caer incluso a la mitad, es decir, al 58 o 50%. ¿Para qué nos sirve este procedimiento? Y digamos, ¿para cuál sería una indicación muy interesante? Sobre todo para los pacientes que tienen úlceras arteriales, porque al realizar simpatectomía, esto puede ayudar a la curación de la úlcera hasta en el 81% de los casos. Y la otra es cuando uno tiene que hacer preservación de tejidos, es decir, que el paciente tiene un alto riesgo de pérdida de la extremidad. Entonces, en estos casos, la simpatectomía puede ayudar a que el tiempo de tejido viable sea mucho mayor. Causalgia y síndrome regional complejo va a ser digamos, un problema muy atípico, muy infrecuente. La causalgia está definido como un problema médico que es dependiente de una herida penetrante que ocasiona una lesión de nervios periféricos. Y esta experiencia la tenemos propiamente de la guerra, porque en estos casos es donde se han presentado las lesiones más graves, digamos, de nervio periférico. Por eso, la mayoría de los casos de causalgia están de la Segunda Guerra Mundial, del conflicto de Vietnam y del conflicto de Líbano. En esta corte retrospectiva del doctor Ahmad se encuentra que el 52% de los pacientes que tenían causalgia la presentaron en extremidades superiores y que cuando se realizó simpatectomía, que en este caso la hicieron desde T2 hasta T5, el 91% de los casos resolvieron el dolor por completo. Otra indicación adicional sería el síndrome regional complejo. El síndrome regional complejo tiene una multifactorialidad que es determinante en el manejo. Y en este caso, esto hay menos evidencia. Esto es una corta retrospectiva de 7 pacientes que publicó el doctor Vieira. Y aquí muestra que con esa misma intervención de T2 a T5 hay un cambio significativo en la escala visual analógica del dolor. Uno encuentra que los pacientes con síndrome doloroso regional complejo tienen escalas de dolor entre 8 y 10 antes de la cirugía. Posterior a la cirugía hay una ausencia de dolor en reposo y una tasa promedio de escala visual analógica del dolor de 4. Eso significa que posiblemente en síndrome regional doloroso complejo esto puede ayudar a la suspensión de la terapia analgésica y además a disminuir el dolor, especialmente en el reposo. Un punto que les quería mostrar, que es una cosa pues que yo me encontré en la literatura que realmente me pareció muy llamativa, es el uso de simpatectomía en enfermedad mental. Y esto lo vamos a ver desde 2 perspectivas. La primera perspectiva va a ser la enervación cardíaca y el impacto de la salud mental de los pacientes cardiovasculares.
¿Por qué? Resulta que los pacientes que tienen arritmias ventriculares, que son usuarios de cardiodispositivos implantables, tienen un desarrollo mayor de presentación de síndrome de estrés postraumático, dado que cuando los pacientes tienen descargas del cardiodesfibrilador implantable, esto va a ocasionar, ¿cierto?, unos efectos sistémicos y emocionales en el paciente que no son despreciables. Cuando se comparan y se evalúan los pacientes que se llevan a simpatectomía y disminuyen las descargas del cardiodispositivo, esta denervación cardíaca va a ayudar a mejorar los síntomas del control de ansiedad y van a tener un impacto positivo en la salud mental. Y eso es muy importante en estos pacientes porque hasta el 60% de los pacientes con arritmias ventriculares tienen depresión mayor. Y de ese 60% hasta el 40% van a desarrollar un síndrome de estrés postraumático debido a las descargas del cardiodispositivo. O sea que ahí la interpretación es que el sistema nervioso simpático, aparte de generar un efecto hemodinámico, que es lo que nosotros estamos buscando en el control de la arritmia, también puede impactar en la respuesta emocional de los individuos. Otro escenario completamente diferente va a ser la fobia social. La fobia social es un trastorno mental en el cual se presentan síntomas físicos, digamos, derivados de los estímulos en el contacto social. Y estos síntomas físicos va a ser sudoración profusa, taquicardia, flushing facial, temblor, ¿cierto? Y todos estos van a ser síntomas que se pueden corregir con la simpatectomía. En estos dos estudios, uno de Telerante y de otro de Cargar, se encuentra que la intervención de T2AT4 en estos pacientes ayuda a controlar con un gran porcentaje de efectividad todos los síntomas asociados a la fobia social. Y esto hace que los pacientes tengan una mejoría en la calidad de vida y que cuando se evalúan desde la perspectiva mental tienen una menor tasa de depresión y una menor necesidad de uso de medicamentos para control de enfermedades psiquiátricas. Por último, les quería hablar de unas enfermedades que encontré también en la literatura que me parecieron muy llamativas, y es que la asociación de hiperhidrosis no solo está con blushing facial, sino que también se puede asociar con rinitis crónica no purulenta y con acné vulgaris, sobre todo craneofacial. Esto hace que cuando nosotros miramos la eficacia de la simpatectomía y la sección de los nervios de Kuntz, por ejemplo, para casos de rinitis crónica no purulenta, hay una resolución de los síntomas rinosinusales hasta en el 44% de los casos y una mejoría de los síntomas hasta en el 36% de los casos. Y que cuando vemos los pacientes que tenían acné vulgaris asociado a hiperhidrosis, cuando se realiza una intervención de la cadena simpática para corregir la hiperhidrosis, el 100% de los pacientes en este estudio que se realizó por el doctor Kaplan tuvieron una disminución significativa en el grado del acné y tuvieron un mejor control con los medicamentos dermatológicos. Para no aburrirlos más, les quería mostrar algo que fue una idea del doctor Garzón y que me parece una cosa muy interesante que miremos cómo es la situación de la simpatectomía en Colombia. Esto utilizamos una metodología muy sencilla, hicimos una encuesta anónima en la cual nosotros seleccionamos 7 ciudades del país, 15 participantes que se conociera que tuvieran experiencia en simpatectomías y les realizamos 7 preguntas relacionadas con el procedimiento con el objetivo de conocer el panorama general de esta intervención quirúrgica en Colombia. Les quería mostrar qué encontramos. Primero, el 80% de los encuestados mostró que hacía más de un procedimiento de simpatectomía al mes y la mitad de los encuestados realiza más de 25 procedimientos por año. Eso quiere decir que en Colombia existe una experiencia muy importante en simpatectomía. Lo segundo es que el 73% de los encuestados realiza simpatectomía, es decir, que realiza sección de la cadena simpática con exéresis de los ganglios. Y algunos otros casos, más o menos el 20%, realizan simpaticotomía. En Colombia no se realizan bloqueos ni clipados, por lo menos de los encuestados que tuvimos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno lo compara con la literatura mundial y cuando ve, por ejemplo, lo que reportan los europeos, ellos tienen una alta tasa de clipado y de bloqueos antes de realizar como tal la simpatectomía. Preguntamos cómo se evacuaba el aire de la cavidad pleural al finalizar el procedimiento. Lo primero es que ninguno de los encuestados utilizaba sistemas de drenaje pleural y esto es interesante porque si vemos lo que publican los de UCI, los de la Universidad de California en Los Ángeles, ellos siempre utilizan drenajes pleurales, nosotros no. Y el 80% de los casos, de los sujetos encuestados, realiza expansión pulmonar y utiliza una trampa de agua con una sonda pleural temporal y cierra la piel. Con esto tienen buenos resultados posoperatorios. En cuanto a las indicaciones, en Colombia
existe digamos, un grupo muy fuerte que maneja arritmias ventriculares con simpatectomía. El 93% de los encuestados había realizado este procedimiento para arritmias, pero muy pocos lo habían utilizado para angina cardíaca recurrente. Para blushing facial, igual asociado o no asociado a hiperhidrosis, también tuvieron un porcentaje muy alto, pero hay muy poca experiencia en causalgia, muy poca experiencia en síndrome doloroso complejo, y como era de esperarse, no hay, digamos, intervenciones asociadas a este tipo de enfermedades mentales. Cuando vemos la construcción del procedimiento, que esto era una pregunta que era múltiple, por eso la puse, digamos, como en esta caja, y es que el 60% de los encuestados utiliza intubación monolumen, el 73% insufla CO2 a la cavidad pleural, todos los cirujanos realizan dos puertos y la mitad de los encuestados, más o menos el 53%, utiliza energía monopolar y el restante energías avanzadas. En la práctica clínica, ¿cuál es la complicación que ven con mayor frecuencia? La complicación más frecuente es la hiperhidrosis compensatoria. Y asimismo, quisimos preguntar si realizaban radiografías de tórax de control después de finalizar la cirugía, y nos llamó mucho la atención que el 40% de los encuestados no realiza una radiografía de rutina, la realiza ocasionalmente o no la realiza, lo cual es muy diferente a lo que se ve, digamos, en la literatura mundial. Datos para recordar, y este es el fin de la charla. La simpatectomía es un procedimiento seguro que ha tenido años de experimentación con múltiples indicaciones. Digamos que el punto importante es conocer adecuadamente la anatomía y el funcionamiento del sistema simpático en los diferentes órganos para poder medir y pensar, ¿cierto?, cuáles van a ser los desenlaces clínicos de la simpatectomía. La simpatectomía tiene múltiples campos terapéuticos, y digamos que nosotros tenemos que empezar a hablar sobre esto para poder que las otras especialidades también conozcan lo que podemos hacer a través de las intervenciones de la cadena simpática, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y asimismo, como en hiperhidrosis, con todas las indicaciones alternativas que hablamos, en este tipo de procedimiento la selección de los pacientes es la clave del éxito. Es hablar con el grupo multidisciplinario, es explicar, digamos, cuál es el efecto simpático que esperamos, y es hablar correctamente con el paciente cuáles son los desenlaces que nosotros queremos tener y cuál es la posibilidad de recurrencia de los síntomas que estamos tratando. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, Nicolás, felicitaciones nuevamente por esa charla. Realmente hiciste un trabajo muy bueno, no solamente con la parte de la revisión, digamos, de la literatura y la parte académica, sino que esa revisión o digamos, ese intento por explorar la forma en la que trabajamos en el país, digamos que es la parte inicial para de pronto en un futuro hacer un trabajo nacional que pueda, digamos, unir todos los casos de simpatectomía y mirar cómo nos está yendo. No solamente, digamos, la parte de hiperhidrosis, sino todas estas otras indicaciones que son muchísimo más raras. Digamos que en, en- en el caso personal mío, yo realmente no he hecho ningún caso por dolor. He hecho algunos casos por enfermedad vascular con unos resultados así tal cual como los mostraste ahí. Realmente los pacientes vuelven a tener los síntomas 6, 12 meses después de la cirugía. Pero entonces, no, te felicito nuevamente por el trabajo, y pues vamos a oír los comentarios del grupo. El doctor Mauricio Peláez tenía la mano levantada. Adelante, Mauricio. Mauricio, Está Román con la... está Román también. Adelante, Román. Buenas noches, muchas gracias, doctor Torres, por su presentación muy completa y con un remate pues, espectacular viendo nuestra experiencia. Quisiera preguntar es en estos casos en los cuales hacen esta resección parcial del ganglio estrellado, ellos en los artículos describen la incidencia del Horner y cómo lo manejan. Sí, ¿Esto es temporal o definitivo o qué pasa? sí, bueno, de pronto como para hablar un poquito sobre eso,
remitirnos como a dos escenarios principales. Lo primero es que, digamos que la base de la intervención del ganglio estrellado, la base fue el bloqueo del ganglio estrellado. Entonces, digamos que una de las mediciones que se hacía anteriormente, hace 40 años, era para poder saber si el ganglio estrellado había sido correctamente intervenido, si se presentaba el síndrome de Horner o no. Digamos que esa es como la base del escenario. Entonces, ¿qué dice el doctor Basegui en su serie? Que la recomendación que ellos hacen es que cuando se interviene el ganglio estrellado y se incide o se secciona el tercio inferior, la tracción es posiblemente la que genera mayor lesión microscópica del ganglio, ¿sí? Y que posiblemente el evitar la tracción y hacer una adecuada disección pleural sin lesionar las fibras adyacentes del mismo ganglio va a prevenir la presentación del síndrome de Horner. Y entonces ahí pasa, digamos, epidemiológicamente un fenómeno que es interesante, y es que cuando uno ve los reportes de síndrome de Horner, especialmente en arritmias, que es donde más se hace ganglionectomía del estrellado, eso oscila más o menos entre un 0 y un 8%. Hay series donde tienen 0 casos de presentación de síndrome de Horner y hay otros tan altos como el 8%. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Román. Sí, muchísimas gracias. Con lo que decías con respecto al síndrome doloroso regional complejo, hace muchos años tuve la oportunidad de manejarlos. Lastimosamente, pues son casos en los cuales primero les hacen bloqueos ganglionares, percutáneos. Pasa mucho tiempo antes de considerar la simpatectomía, y en estos casos tal vez que la simpatectomía debería hacerse cada vez más rápido, más oportunamente. Y lo otro pues es la manera de poder uno ser objetivo en cuanto al resultado, porque pues no tenemos un dolorómetro. Entonces estos pacientes están buscando pues una pensión, una indemnización. Entonces pues decir que ya no les duele, sienten que ya van a tener que volver a trabajar, que ya se curaron. Entonces ha sido muy complicado, ¿no? No sé si en otros países pues el nivel educativo, cultural, pues los hace ser más honestos. Entonces se pierde como la manera de ser objetivos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Román. Sí, no, digamos que la incidencia de Horner en estos casos de neuromodulación cardíaca realmente es muy bajo. Nosotros realmente no hemos tenido ningún caso de Horner, ni transitorio ni permanente, y es básicamente la sensación que tiene uno es que el Horner se presenta es con la tracción del ganglio, y es posiblemente no tenga nada que ver con la destrucción del ganglio, sino con la presión que uno ejerce sobre las fibras nerviosas que comunican con las otras terminaciones, con el del trigémino. Bueno, entonces digamos como que es más por la tracción por la sección del ganglio. Luis Gerardo tenía la mano levantada también. Hola, sí, no, Nicolás, muy buena su revisión, como siempre, usted hace unas presentaciones muy concretas. Yo quería que usted se devolviera a la diapositiva del rubor facial. ¿Ah, esta? Esa. Y es que usted lo dijo muy claramente en una de las últimas diapositivas. La clave en simpatectomía es la selección del paciente. Esa paciente no tiene rubor facial. Esa paciente lo que tiene es rosácea. Y ese es uno de los errores más grandes que se cometen en cirugía del simpático en rubor facial. Cuando se confunde la rosácea con el rubor facial reflejo, y justo esa foto sirve de muestra. Esa niña lo que tiene es rosácea, ¿sí? El rubor facial queda en el síndrome de fobia social, o en el rubor facial que conocemos, pone la cara completamente roja, ¿sí? Uniformemente roja. En cambio, eso de los cacheticos rojos, eso es una enfermedad dermatológica que se llama rosácea y que no se cura con simpatectomía. Y sobre todo es que en Bogotá hay mucha rosácea, por eso hago tanto énfasis, porque la proximidad al sol, ¿sí?, es una enfermedad dermatológica asociada al sol.
Entonces eso era lo que le quería yo aprovechar para echar la cuña de la selección del paciente. Sí, Muchas totalmente gracias. de acuerdo, Luis Gerardo. Mm. Bueno, ahí el doctor Jorge Ramírez. Adelante, Jorge. Doctor Garzón, buenas noches, y Nicolás, muchas gracias. Yo quería saber de pronto, doctor Garzón, ¿qué experiencia tiene usted con simpatectomía extendida para el manejo de la hiperhidrosis compensatoria? Ninguna. Realmente no la he hecho nunca, Jorge. Yo tampoco. Sí, no, digamos, afortunadamente no me ha tocado hacerla. Digamos que en principio nosotros tratamos de tener algunas cosas fundamentales en la cirugía, como no hacer más de 2 niveles nunca. Y, y eso, digamos, y tampoco resecar el segmento del ganglio inferior. eh, y con eso digamos que nos ha servido para disminuir un poco la frecuencia de la hiperhidrosis compensatoria. Y cuando se presenta realmente es una hiperhidrosis compensatoria, eh, digamos, moderada, máximo no severa, que es la forma más temida de la hiperhidrosis. Pero sí, no me ha tocado afortunadamente. No sé si alguien en el grupo tiene experiencia con ese tipo de procedimientos. Yo he hecho solamente una, que incluso el paciente lo consulté varias veces con el doctor García Herreros y con el doctor Rivas Milanés, y a la paciente le sirvió la simpatectomía extendida para la mejoría de la hiperhidrosis compensatoria, pero curiosamente quedó con bastante dolor después de esa simpatectomía extendida. Tuvieron que hacerle después un bloqueo anestesia. Ok. Sí, yo una vez vi un posoperatorio de una simpatectomía extendida que consultó a urgencias, pues, además fue hecho en otra ciudad, ¿sí? Con un dolor severísimo también, o sea, pero severísimo. Inclusive me declaré no siendo, digamos, conocedor del porqué de ese dolor tan severo. Bueno, tórax CNC me imagino que debe ser el doctor Rafael Beltrán, me imagino. Ricardo Buitrago. No, Ricardo Buitrago. Doctor Buitrago, adelante. Muchas gracias. Los felicito. Muy buena presentación y nos amplían los conocimientos del espectro, del alcance de esta operación. En la encuesta, no sé si lograron, o bueno, no solo para ustedes, sino de pronto para los audientes que están, por ejemplo, los de Medellín, que hace mucho tiempo han tenido el temor de que la simpatectomía sea reemplazada por el procedimiento que hacen los radiólogos intervencionistas con bloqueos de los ganglios, que era lo que estaban autorizando unas aseguradoras. Eso ¿qué realidad ha tocado? ¿Sí, será que se han dejado de hacer simpatectomías para hiperhidrosis, pues para lo general, para lo más común, y se están haciendo más de estos bloqueos por radiólogos intervencionistas? ¿Cómo estará la situación? Doctor Saldarriaga, adelante. Muy buenas noches, felicitaciones. Tuve un par de altibajos en la señal, pero qué buena iniciativa haber hablado de este tema y gracias al doctor por su excelente exposición y al apoyo de dos personas que tienen una vasta experiencia, como son el doctor Luis Gerardo y el doctor Juan Carlos. Con relación al bloqueo realizado por el grupo de Algesiología, pues yo alguna vez traté de averiguar quién más lo hacía en Colombia y creo que solo lo hace el doctor Rivera
que es un anestesiólogo que estudió algesiología y que él y su papá hicieron una entidad aquí en Medellín a la cual bautizaron INCODOL, Instituto Colombiano para el Manejo del Dolor. Y en algún momento pues ellos vieron, el doctor, no el papá, el doctor vio una beta en la posibilidad de realizar simpatectomías ofreciendo este método de bloqueo a nivel de T2. Ellos utilizan una técnica con radiofrecuencia, la cual se guían por ecografía generalmente para identificar la cadena y allí hacer el bloqueo. El número de simpatectomías que yo realizaba de Sura EPS hasta el año 2014 era muy grande, y a partir de que el doctor decidió poner su servicio de algesiología con una subdivisión algesiología hiperhidrósica, pues nos quitó la mayoría de trabajo de esos pacientes. Yo me quejé mucho, pero en eso ahí no hay absolutamente nada que hacer. Todos los cirujanos de toras de Medellín que vemos pacientes de Sura EPS, recogemos algunos pacientes de estos cada mes o cada 6 meses, varios, que recidivan a pesar del manejo con el bloqueo. No es ilegal, no está contra la ética, es una alternativa terapéutica. A Sura se le llevaron todos los artículos donde comprobábamos que la cirugía era el método, el gold estándar para el tratamiento, y el doctor Rivera llevaba los de él, donde decía que era un procedimiento menos costoso, menos mórbido, que no implicaba anestesia general y que la incidencia de hiperhidrosis compensatoria era menor. Entonces, basado en que no es antiético, pues yo me reuní en varias ocasiones con las directivas de Sura y me dijeron: no, nosotros tenemos esta alternativa, es un número muy grande de pacientes, les estamos haciendo lo que es aceptado hacer, y en caso de que recurran, que haya recidiva de la hiperhidrosis, se les remite a ustedes. Yo he operado, todos hemos operado varios de esos pacientes, algunos tienen algo de adherencia arriba, muy poquito, la gran mayoría están indemnes. Y entonces ya uno no puede pelear más, no hay cómo hacer ningún cambio en esto. Incluso ya pues he optado con casos de pacientes que no los veo que sea muy útil que yo los opere, y directamente se los direcciono a él. Algunos pacientes que creo que ameritan tener bloqueo, como son las posmenopáusicas o las pacientes en tamoxifeno, que sufren mucho esos 5 años de hormonoterapia con hiperhidrosis craneofacial, y que su apariencia física por la sudoración en el cuero cabelludo las acongoja mucho. Entonces empiezo mandándoselos a él, y algunas regresan porque no les sirvió y pues se someten a la simpatectomía, o algunas no regresan o regresan y dicen que les fue bien y se quedan allí. Entonces tocó, Ricardo, hacer como un tratado ahí de entender que no hay forma de que él deje de hacer los bloqueos simpáticos, que de hecho los llama simpatectomías. También quería comentar algo de la denervación cardíaca, y quería preguntarle al grupo si de entrada, puede que ya lo hayan hablado, pero recuerden que se me fue la señal. ¿Ustedes de entrada en la denervación cardíaca hacen los dos simpáticos, o empiezan por el izquierdo, esperan respuesta y luego hacen el derecho? Gracias. Gracias, Carlos. No, nosotros en general de entrada hacemos los dos lados. Digamos que eso ya está suficientemente estudiado, y digamos que a los pacientes les va muchísimo mejor cuando se hace la cirugía de forma bilateral. De hecho, empezamos casi siempre por el lado derecho, y lo hacemos seguido en el lado izquierdo. Y eso, digamos, tiene varias explicaciones, y una, cuando se empezaron a hacer los estudios de la simpatectomía unilateral, digamos que eso se empezó a hacer además en pacientes incluso con falla cardíaca, y la simpatectomía unilateral
tiene efectos en la remodelación cardíaca e incluso cuando uno hace simpatectomía de un lado, el otro lado se hipertrofia. Entonces, digamos que hay algunos investigadores que proponen que siempre se haga precisamente por esas dos razones la simpatectomía de forma bilateral. Yo sé que hay muchos estudios y de hecho creo que algunas personas, algunos de nuestros colegas acá en Colombia también han hecho simpatectomía unilateral con buenos resultados, pero digamos, por lo menos lo que hacemos en la cardio es solamente es bilateral. Pero la evidencia sí favorece a la bilateral. Correcto. Sí, no, yo no dudo de que la bilateral es la indicación, estoy de acuerdo. Ahora, empezar por un lado y mirar respuesta y hacer el segundo en caso de no respuesta, ¿les parece que podría ser? O de entrada definitivamente, ya Juan Carlos dijo que sí, todos hacen bilateral de entrada. Sí, no sé, de pronto a mí me gustaría oír, Mauricio Velázquez está por ahí conectado, que yo estoy seguro que él tiene una Sí, buena... Mauricio de hecho fue speaker en un ATS con respecto a este tema. Yo, antes de que Mauricio se conecte, yo les iba a preguntar si ustedes en la simpatectomía definitivamente hacen la ablación del tercio inferior del ganglio estrellado o cómo manejan ese tema y cuál es su incidencia de Horner en este evento, en esta cirugía. Porque es que si usted la hace bilateral el mismo día y salir con los dos párpados con Horner, la paciente queda sin la arritmia, pero queda muy aburrida y se le va a olvidar que tenía arritmia y ya va a pensar es en los párpados. Sí, no, precisamente estábamos hablando anteriormente de ese tema específico, Carlos, y realmente digamos que la incidencia de Horner en las series de nosotros, y creo que también la comparte la serie de Mauricio, es muy baja, digamos, por lo menos en el grupo de nosotros es 0 hasta ahora. Y nosotros hacemos la resección no solamente del tercio inferior, sino casi hasta la mitad del ganglio estrellado. La razón, la explicaba anteriormente, que a nosotros nos parece, y de hecho hay algunos reportes en la literatura que lo confirman, y es la razón del Horner no es la destrucción del ganglio estrellado como tal, o no es la sección del ganglio estrellado, sino es más la tracción que se le hace a los nervios que conectan el ganglio estrellado. Entonces, esa es, digamos que en la medida que uno no tenga, de hecho, los únicos 2 Horner que he tenido, los tuve inicialmente hace muchos años en pacientes operados por hiperhidrosis y por rubor facial. No tenía ese concepto claro y realmente me acuerdo que fueron simpatectomías de T2 y por hacer la tracción fue que se presentó el Horner. Digamos que yo como que le doy esa explicación y yo creo que la evidencia pues probablemente lo confirma. Entonces, digamos como que la recomendación es simplemente no hacer tracción del nervio. Lo puede uno seccionar completamente sin ninguna... realmente no hay mayor morbilidad en cuanto al Horner, ni siquiera parcial. No tenemos pacientes con tosis palpebral. Digamos que el único efecto colateral importante que sí vemos, o por lo menos los pacientes que yo he operado de neuromodulación cardíaca, es el dolor en el brazo, porque el dolor que puede ser incluso bilateral, pero es un dolor que se controla fácilmente y va pasando a las 6, 8 semanas, ya no hay dolor en las extremidades. No sé si de pronto Mauricio tenga alguna otra Juan Carlos, 2 cositas.
Sí, señor. Primero, doctor Mauricio Peláez felicita al expositor y él habla de seccionar el tercio distal de T1 siempre con tijera. Me imagino que sería por el tema de la simpatectomía. Y por otro lado, Alejo, tenía la mano alzada hace un ratito y yo no sé si también quiere decir algo. Sí, Rafa, buenas noches a todos. Yo quería, con lo que dijo Carlos, de esos pacientes de radiofrecuencia, yo tengo 5 pacientes con Horner, una de las cuales es una médica general que tiene demandada suramericana por haberla mandado primero a esa opción. La mayoría de los pacientes, pues cuando tienen una indicación real y todo eso, yo prefiero envenenarlos a que no se dejen llevar allá, porque con esa experiencia de los 5 Horner que tienen, se ve mucha patología producto de esa vaina. Oiga, pero ese tema solo sucedió en Medellín. Yo nunca he oído a nadie en Bogotá haciendo ese tema, la verdad. Incol tiene mucha fuerza y como ya los accionistas son suramericanas, entonces usted sabe que ellos exploran otras opciones antes de gastar una cirugía. Pero lo que era Incol... ¿Ah? Ok. O sea, es que Sura es copartícipe en eso. De la operación claro. del edificio de Incodol, sí. Yo una vez me hice esa pregunta incluso con relación a las biopsias de pulmón guiadas por TAC con patólogo presente y le preguntaba a algunas personas en Bogotá que por qué no hacían allá esas biopsias y también hay una razón que es muy clara y es que la parte económica influye mucho en el ejercicio, en la toma de decisiones. Y entonces me decían, si mientras un radiólogo hace una biopsia de esas, lee 20 estudios y triplicó lo que le iban a pagar por la biopsia. Eso se puede extrapolar al hecho de que este hombre hacer un bloqueo de dolor oncológico con cuatro bloqueos de dolor oncológico lo equipara a uno de una simpatectomía y obviamente nos quitó todas las quirúrgicas. Pero como dice Alejandro, si uno sí le dice a los pacientes, hombre, busque la solución, el gol estándar es la cirugía, pero los pacientes ya los encaminan hacia esa conducta. Tenía una pregunta que no sé si se habló durante el resto del tema que estuve sin la señal, y es, ¿alguna aplicación para la simpatectomía con respecto a la pérdida de peso? No joda, eso sí nos llenaría de plata. Sí, vea, le cuento que no, puede que no sirva para nada y obviamente la plata se la está llevando el laboratorio Ozempic, pero dentro de las muchas indicaciones que tuvo la simpatectomía hace muchos años, estuvo patentada para tratar la pérdida de peso. Fuera del asma, pues que probablemente fue con lo que también trataron de iniciarla. Pero para la pérdida, no sé si tenían pues alguno o tocaron ese tema en otras indicaciones para simpatectomía o sabían algo de esto. No, doctor, yo no encontré nada al respecto de obesidad y simpatectomía, honestamente. Correcto. Bueno, yo creo que ha sido, no sé si alguien va a cerrar más o Juan Carlos va a cerrar ya el evento. Sí, señor. No, yo creo que suficientemente bien explicado todo y realmente un tema muy, muy interesante. Felicito nuevamente a Nicolás. No sé si alguien tiene alguna otra observación. Yo tengo es una invitación a todos los presentes y los no presentes que si quieren colaborar con un tema, con un residente, por favor me lo hacen saber. Tengo octubre, noviembre y diciembre disponibles. Próximo ya tenemos un tema, va a ser muy interesante y esperamos que también tenga la audiencia consecuente con ello. Yo creo que, mire, el aporte que hace cada persona con su experiencia, temas específicos, pues enriquece la parte académica que desarrolla el programa de cirugía tórax junto con las socoltoras. De manera que
las excusas no deben quedarse para no participar. Nuevamente les digo, por favor participen, háganmelo saber y vamos agendando en la medida que ustedes me vayan diciendo, por favor. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a todos y que pasen feliz noche. Feliz noche. Mil gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches a todos.